Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta que patea el tablero de la campaña petrista. La candidatura del senador Iván Cepeda. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 26 de agosto. Iván Cepeda entró con fuerza a la campaña para la consulta presidencial del petrismo, que será en 2 meses. Viene impulsado además por la condena en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe en el caso de falsos testigos, en el que el senador es la principal víctima acreditada. Es también la cara de una izquierda clásica que mueve a un electorado de base que ve en él a un símbolo de las víctimas de crímenes de Estado. También es uno de los favoritos del presidente, cosa que pocos pueden decir en ese tarjetón de precandidatos. Hoy hablamos de la candidatura de Cepeda y de cómo mueve el tablero de aquí a octubre. Edgar Quintero vuelve de vacaciones directamente a Huevos para hablar de este tema. Muchas gracias por volver por acá. Hola Tatiana, feliz de volver y gracias por invitarme. La primera vez que yo vi a Iván Cepeda era como 2008 y aquí estoy botando la cédula. Él estaba en las gradas de la Comisión Primera de la Cámara con una foto de su papá con un cartel que decía Sin Olvido. De esa figura del movimiento social de las víctimas de crímenes de Estado al político de hoy hay mucho trecho. Ubícanos con el Iván Cepeda de ahora. Sí, Iván Cepeda es considerado una figura política histórica dentro de la izquierda democrática. Incluso algunos sostienen que es el único que puede ser aclamado por unanimidad como líder del pacto histórico, además del presidente Petro, obviamente. Su carrera como congresista empezó en el 2009, cuando fue elegido representante de la Cámara por Bogotá por el Polo Democrático, el partido en el que milita desde entonces, y desde el 2014 es senador, siempre dentro del Polo. En esa agrupación ha sido el representante del ala más cercana a los procesos de defensa de derechos humanos y memoria histórica relacionados con el conflicto armado y ha jugado un rol clave en los últimos procesos de paz, con las FARC bajo el gobierno Santos y con el ELN bajo este gobierno que al final no funcionó. Y esto es importante porque Cepeda considera a las víctimas del conflicto como el sujeto revolucionario de Colombia, es decir, los responsables de liderar las grandes transformaciones progresistas. Él mismo es una víctima. Cepeda es hijo de Manuel Cepeda Vargas, un dirigente comunista, víctima del genocidio contra la Unión Patriótica cuando era senador en 1994. Con esta historia detrás, Cepeda se convirtió en el líder del movimiento de víctimas de crímenes del Estado, el Movice, y de hecho la insistencia de que lanzara su candidatura por parte de las Madres de Soacha, la organización que denuncia las ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno Uribe, fue clave para que Cepeda finalmente diera el paso. Él fue la víctima acreditada de ese proceso de falsos testigos que justo arrancó porque Álvaro Uribe lo denunció hace 15 años y bueno, otra es la historia ahora. La decisión histórica contra Álvaro Uribe de ser el primer expresidente condenado en un caso penal en primera instancia, ¿le va a servir a Cepeda políticamente, electoralmente? Pues el senador Cepeda estaba esperando la resolución del juicio de Uribe para tomar una decisión frente a su precandidatura presidencial. Él es una víctima acreditada en el proceso contra el expresidente y de hecho, como tú lo dijiste, arrancó porque Uribe lo denunció luego de una famosa sesión de control político en el Congreso. Buena parte de la carrera política de Cepeda en los últimos 15 años ha sido justamente cuestionar el legado del expresidente Uribe, denunciando las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante sus 2 gobiernos y los vínculos del entorno del expresidente con el paramilitarismo. Sí. Y eso lo ha catapultado dentro de la izquierda, que ha logrado liderar el sentimiento antiuribista que existe en muchos sectores del país. Ahora, ¿qué tanta es la capacidad de Iván Cepeda si logra ganar la candidatura del pacto histórico de negociar con otro tipo de gente si la idea es liderar el Frente Amplio, teniendo en cuenta esto que desde afuera se ve como una persona de la izquierda tradicional y que desde esa izquierda representa lo que para muchos se puede llamar el antiuribismo? Sí, Cepeda está identificado con una izquierda más tradicional y es percibido como un político de ideas más radicales. Pero mira que en realidad Cepeda tiene muy buenas relaciones con los aliados liberales de centro, los santistas, con los que Petro quiere volver a pactar en el 26. Sobre todo Cepeda es cercano al ex embajador Roy Barreras, una de las fichas clave en ese Frente Amplio. Roy y Cepeda se hicieron cercanos durante el aterrizaje del proceso de paz con las FARC, siendo aliados en el Congreso para sacar adelante las normas para implementarlo. Cepeda nunca ha sido un crítico del Frente Amplio promovido por Petro, a diferencia de otras figuras que sí se han mostrado más reticentes, como Gustavo Bolívar. E incluso el senador no ha sido crítico de la participación del exalcalde de Medellín,
Daniel Quintero en la consulta presidencial del pacto, como si lo han sido otras candidatas como Susana Muhammad. Ahora que hablas de Daniel Quintero, hace un par de semanas desde afuera se lo veía a él como el candidato a vencer, el más fuerte dentro de esa campaña por los shows mediáticos, por su presencia en redes y por la estructura que él dice tener. ¿El aterrizaje de Iván Cepeda cambia esa idea, cambia esa ecuación? La llegada de Iván Cepeda ha generado todo tipo de cálculos en las otras campañas de izquierda. Sabemos que Gustavo Bolívar, por ejemplo, está explorando la posibilidad de bajarse y adherir a Cepeda con el objetivo de impedir la victoria de Quintero, uno de sus grandes enemigos. Y dentro de la campaña de Quintero reconocen que Cepeda entra como el candidato a vencer, aunque siguen confiados de que pueden llevarse la nominación dentro del pacto. De hecho, después de la convención del pacto histórico, los dos se reunieron y el exalcalde intentó identificarse políticamente con Cepeda, diciendo que ambos tienen como enemigos al uribismo, que enfrentan procesos judiciales motivados políticamente. Bueno, Cepeda es víctima acreditada en un proceso penal y Quintero está imputado por la fiscalía de cometer un delito. Hay niveles. Hay niveles y muchas diferencias entre esos dos políticos. Pero en definitiva, la izquierda está realmente entusiasmada con la candidatura de Cepeda. Dentro de su equipo hablan de un entusiasmo similar al que generaba Carlos Gaviria en el 2006 o Petro en el 22, pero en un contexto muy distinto, con la izquierda como un sector político mucho más relevante y popular. Faltan 2 meses para la consulta interna del pacto y en todas las consultas y movidas políticas hay un guiño del presidente. Cepeda, por esa cercanía, por este trasegar que nos has hablado, ¿es quien tiene el guiño del presidente Gustavo Petro? El presidente no le ha dado un guiño definitivo a nadie, pero por lo menos Cepeda y Quintero, que hoy pintan como los más fuertes, han recibido señales positivas y públicas de Petro. A Cepeda el presidente le pidió públicamente que se lanzara. Y recientemente resaltó su carrera política tras la condena en primera instancia del expresidente Uribe y lo defendió de Vicky Dávila, quien señaló a Cepeda como el candidato de las FARC. Y de Quintero, Petro ha dicho que puede ser su sucesor. Cepeda, a diferencia de Daniel Quintero, tiene la fortaleza y la carga simbólica de ser un auténtico representante de la izquierda de base. Pero esa fortaleza puede ser también su debilidad, porque las primarias del 26 de octubre del pacto no es una votación de militantes, sino se trata de una consulta abierta. Sí. Podemos votar todos los colombianos, no los que tienen el carnet de la Unión Patriótica, el Polo o el Partido Comunista. Y hoy la izquierda es mucho más grande que esas marcas históricas y juegan además con las estructuras tradicionales que estarán en esas listas del pacto. Y es probable que esos grupos no se decanten por Cepeda, quien es percibido como una persona más purista en la izquierda. Se puso buena esa campaña, ¿no? Buena. Gracias por pasar por acá. A ti por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Hay movimientos inesperados en el grupo Ecopetrol. Renunció Rafael Rosso, el presidente de Ocensa, filial de la petrolera que maneja el principal oleoducto del país. La versión oficial es que Rosso se irá a Cenit, otra filial de Ecopetrol, para ocuparse de temas de regasificación. La versión no oficial es que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quiere a alguien más de su línea en Ocensa. David Riano, uno de sus hombres de confianza, es el más opcionado para el cargo. Lea esta movida en lasillavacía.com y también toda la movida de poder está al aire en nuestra página, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Espere, no se vaya todavía porque le quiero contar que desde hace un buen tiempo nos llegó esto. Esta es una placa de YouTube que dice que pasamos los 100,000 suscriptores en este canal, pero queremos llegar a los 200,000 y para eso usted nos puede ayudar. Suscríbase, active la campana y esté pendiente de todos nuestros contenidos. Todos los días tenemos nuevos videos para ampliar la información y la discusión política en Colombia. Arrancamos con Huevos Revueltos con Política, siguen las charlas desde la redacción, entrevistas y documentales. No se las pierda, suscríbase y gracias por seguirnos.